Europa, pero sobre todo de España, el 10 de agosto no trabaja nadie. Así es parte de lo que tenemos que agradecerte, ¿no? Así que Claro. yo le pedí, Tamara contó que se había venido hoy día antes de su verano en la playa, ¿no? Para poder estar con nosotros. No es poco, ¿no? Yo quiero partir dando las buenas tardes a todos. Nosotros siempre, Tamara, nos reunimos de noche. Hoy día es muy especial, nos reunimos en la tarde, en tu noche, y es un privilegio partir este taller con una invitada de lujo. Quiero contarles que para mí Dostoyevski es un autor que me acompaña desde la temprana adolescencia, probablemente en tiempos en que lo entendí muy poco, ¿no? Pero comencé a leerlo a partir, creo, de una pregunta que encontré en otro poeta, en un poeta muy amado como es Saint-Exupéry, ¿no? Y en una pregunta de él: ¿qué sabemos del hombre, nuestro espectro, bajo su capa de lana y su gran fieltro de extranjero? Y creo que uno de los autores que me ha acompañado a pensar esa pregunta es él. A través de los años, de muchos años de vida, en este taller hemos leído muchos textos de Dostoyevski, y cuando yo me encontré con esta joya, que es El universo de Dostoyevski, de Tamara Yermanovich, realmente me sorprendí y empecé a buscar a la mujer que había escrito este libro. Y ella, con una generosidad realmente impresionante, me respondió y me dijo que estaría dispuesta a acompañarnos a introducir El jugador, que era una de nuestras lecturas del año. Y aquí está, ¿no es cierto?, renunciando a una tarde de su verano. Tamara voy a presentarla de manera muy cortita, simplemente no porque su currículum sea cortito, sino que porque no quiero quitarle minuto a ella. Pero sí decir que Tamara es doctora en humanidades y que su tesis trata de un tema que es fundamental para el texto que vamos a leer. Por eso yo le pedí que ella hablara sobre eso, ¿no? Su tesis se titula Dostoyevski entre Rusia y Occidente, tema que para el jugador es clave. Ella es de origen serbio, ya nos contará algo de eso, espero, en algún minuto, ¿no? Pero hoy día vive en España. Creó y dirige el Seminario de Estudios Eslavos de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y desde ahí ha estudiado y ha publicado una bibliografía interesantísima sobre Dostoyevski. Yo no quiero quitar ni un minuto más, quiero que la conozcan ustedes, y es ella que nos va a regalar esta introducción al jugador. Muchas gracias, Tamara. Desde además su tierra llena de nostalgia, imagino. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Natalia. Es un placer porque es muy especial estar con ustedes de Chile, porque cosa que no sale en la contraportada de mi libro es que yo tengo un vínculo muy especial con Argentina y Chile, donde yo viví en el año 1982 y mi madre, cuando yo tenía 17 años, fue corresponsal para la agencia de noticias yugoslava, porque entonces era Yugoslavia aún, en Buenos Aires, pero era corresponsal, que era como, digamos, la agencia de noticias como la AF o France Press, Tanjug se llamaba, Telegrafska Agencia de la Nueva Yugoslavia, en Buenos Aires. Pero mi madre cubría Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay. Con lo cual, bueno, yo me acuerdo de mi madre yendo a las manifestaciones en Santiago de Chile en la época todavía de Pinochet, en el año 82, que incluso en Argentina todavía había algo de dictadura militar.
Entonces mi castellano, mi destino futuro, porque luego cuando empezaron los primeros conflictos yugoslavos, yo me decidí por ir a un sitio, digamos, de habla española, viene de allí. Con lo cual yo conozco algo también Chile y conozco, bueno, estos países que me encantan y donde además tengo experiencia desde entonces, desde el año 82 hasta ahora, hay una gran admiración por la cultura, ¿no? Y que también hay estudios y interés por los autores eslavos, autores rusos, algunas publicaciones, algunas traducciones de Dostoyevsky o de autores como Nikolai Berdyaev, que escribió sobre Dostoyevsky, el espíritu de Dostoyevsky, es un filósofo disidente de las primeras décadas del siglo XX. Este libro se editó en Buenos Aires, no en España, ¿no? Entonces, cuando me dijiste, la verdad que me ilusionó mucho de que penséis en mí para compartir una tarde de verano. Yo también, por otras circunstancias de destino, ahora estoy en Croacia. Mi madre, nosotros veraneábamos aquí en una isla croata, teníamos un terreno en la época cuando esto era un país unido, que mi madre precisamente compró con lo poco del dinero que le quedó cuando volvió de Argentina en el año 85. Y aquí estoy, aquí siempre me refugio para pasar el verano, tengo amigos de toda la ex Yugoslavia y también aquí puedo trabajar, leer, descansar y desde aquí les hablo. Pero bueno, digamos que hay una conexión. Además, esta isla de Brač, donde estoy, que está más o menos en la parte central de la costa dálmata, tiene mucho vínculo con Chile. En el museo de la isla de Brač hay una placa donde se explica que muchísimos habitantes de Brač al principio del siglo, sobre todo XX, emigraron a Chile precisamente. Entonces hay un vínculo, ¿no? En Chile, en Argentina hay muchos croatas, pero especialmente, por ejemplo, en Punta Arenas hay un montón de croatas. Así que bueno, las cosas no son casuales y todo de algún modo está conectado. Y no me acuerdo si cuando tenía 17 años en Buenos Aires ya me leía El Jugador, que más o menos es el primer libro, es como la puerta de entrada, ¿no? Mis hijos que ya son adultos, lo que leyeron sí es El Jugador, porque es un libro breve, interesante, pero de algún modo contiene a todo Dostoyevsky. Así que después de estas palabras introductorias y agradeciendo una vez más a todos por estar aquí, voy a empezar esta primera parte porque me gustaría que en la segunda parte dejemos, bueno, media hora o así para dialogar, ¿no? Para que me puedan preguntar cosas porque yo puedo hablar de Dostoyevsky, pero es muy interesante centrarse en este libro que Dostoyevsky escribe en 1866 en unas circunstancias bastante dramáticas, porque en realidad este libro que apreciamos tanto, el escritor escribe cuando tiene 44 años, 45 años, es decir, ya es el comienzo de la etapa cuando empezará a publicar lo que se consideran sus grandes obras. Crimen y Castigo, Los demonios, El adolescente, El idiota, perdón, Crimen y Castigo, El idiota, Los demonios, El adolescente y Los hermanos Karamazov. Estos 5 libros, que se consideran las grandes novelas dostoyevskianas, están publicadas a partir de 1866. En 1866 Dostoyevsky publica El Jugador. ¿Pero por qué escribe El Jugador en realidad? Es una experiencia, es una novela y en esta charla voy a hacer como voy a estructurarla a través de 3 puntos que ahora mencionaré. Uno de ellos es lo autobiográfico, ¿no? Dostoyevsky, a ver, yo en este libro intercalo su vida y su obra porque no puede ser de otro modo. Nunca es 100% autobiográfico. No obstante, en El Jugador hay mucho de lo autobiográfico. Pero hay mucho de lo biográfico, siempre teniendo presente que creo yo cualquier gran artista, escritor, respeta esta regla aristotélica
siempre va de lo particular a lo universal. Por supuesto que le inspira el hecho de que él mismo había jugado en el casino y que había perdido y que había tenido momentos absolutamente impresionantes, dramáticos, trágicos, relacionados con jugar a la ruleta. Incluso cuando está ya casado con su segunda esposa en Suiza, no tiene ni un duro, tiene un bebé de 2 meses, no sabe si tendrá que pagar el alquiler y no obstante vuelve al casino, aunque había prometido a su mujer que no lo hará. Y además, esto ocurre después de haber hecho esta escritura catártica, podemos decir, que es El jugador. Entonces, lo escribe en 1886, retratando básicamente el primer periodo dramático de sus episodios cuando va a jugar y perder en los casinos básicamente de Alemania, que es unos 2 o 3 años antes. Esto es interesante, ¿no? Aquí pues tú eres psicóloga y así, yo no lo he estudiado tanto, pero es interesante ver cómo hay este lapso de tiempo que yo creo es necesario para que precisamente un escritor, un autor, un artista puede tener esta distancia algo crítica, ¿no? Porque cuando estás en medio de una pasión es muy difícil meterte el mismo día a escribir. Puedes escribir un poema, algunos apuntes, pero no una novela de casi 200 páginas. Entonces, yo creo que para introducir, para acompañar la lectura del jugador, supongo que lo están leyendo, no voy a hacer no voy a decir todo lo que pasa. Yo he pensado que hay como 3 puntos que se prestan para ello y alrededor de los que yo quería tejer un poco mi charla. Presentar la novela, es decir cuándo, en qué circunstancias y por qué la escribe. Esto es lo que he empezado a introducir. 1885-86, Dostoyevsky está en plena escritura del Crimen y Castigo. Como tantas veces, ha cobrado por adelantado y tiene que entregar el manuscrito, ya llega tarde y ve que la novela le apasiona, Crimen y Castigo, que es mucho más ambicioso de lo que había pensado y que no tiene tiempo para acabar. Ya ha pasado todos los deadlines, entonces deja de lado Crimen y Castigo y en 3 semanas se propone a escribir un libro para contentar a su editor y esto es el resultado, El jugador. El jugador en 3 semanas lo dicta a una estenógrafa, Ana Grigorievna, que se convertirá en la segunda esposa del escritor. Y en 3 semanas dicta este libro que de algún modo, para introducir, representa o analiza 2 grandes pasiones que había experimentado Dostoyevsky. La pasión amoroso-erótica por una mujer fatal, él las llama mujeres infernales, pasión por una mujer, pasión amorosa o pasión amoroso-erótica, un amor atormentador, por así decirlo, y pasión por los juegos del azar. El segundo momento, conectando con lo que estoy diciendo, es ver cómo a través del jugador podemos hablar de los grandes temas de Dostoyevsky. Dostoyevsky es tanto un gran escritor como un gran pensador y también psicólogo, ¿no? Aunque él protestaba, decía, la gente me llama psicólogo, no obstante, yo soy el realista en el sentido más alto de la palabra. ¿Qué quería decir con esto? ¿Por qué protestaba que le llamaran psicólogo? Simplemente quería decir que no hay nada fantasioso, que no hay nada inventado, que no hay nada nuevo, que todo lo que he escrito lo he encontrado en la realidad, ¿no? Por esto él decía, no soy psicólogo, no he inventado nada, soy realista, describo lo que he visto a mi alrededor, lo que he vivido, etc. Entonces, en esta novela se presenta de modo muy profundo
sobre todo un gran tema dostoyevskiano, que es la irracionalidad humana. Voy a leer un fragmentito del jugador, no voy a leer muchos, pero sí alguno. Aquí me parece, dice Dostoyevsky. Claro, y aquí, en la página 95. Aquí hay mucho viento, ahora voy a ir a cerrar la ventana. Empecé a apostar otra vez sin ton ni son, dice el protagonista Alexei Ivanovich. Me aferraba a ciertos números y combinaciones, pero pronto los dejaba y volvía a apostar inconscientemente. No recuerdo si pensé una sola vez en Polina durante este tiempo. Lo que sentía era un deleite irresistible para atrapar billetes de banco, de ver crecer el montón de ellos que ante mí tenía. Entonces, bueno, él habla del dinero, pero si leemos El jugador y nos preguntamos cuál es el motivo, por qué los seres humanos, por ejemplo, hacen una de las cosas como apostar en la ruleta, sabiendo, sobre todo si leemos el libro, que si uno se comporta como Alexei Ivanovich, las posibilidades de ganar son nulas. Él no gana porque él no juega para ganar dinero, sino porque quiere arriesgarse, porque por un impulso plenamente irracional. Y uno de los temas fundamentales de Dostoyevsky es la irracionalidad humana. Un poco lo que le interesa siempre es por qué nosotros, él lo formula en una metáfora que es 2 por 2 en nuestro comportamiento, casi nunca son 4, sino 5, 6, etc. El impulso destructivo y autodestructivo. Entonces yo creo que el relato protagonizado por Alexei Ivanovich, que es un joven ruso que se halla en el extranjero con su amante, situación de Dostoyevsky, que también luego introduciré en el tercer momento, que será el biográfico y el autobiográfico de esta novela, que se llama Polina, así se llamaba la joven amante de Dostoyevsky, Apolinaria, abreviación Polina Suslova, en el extranjero, lo mismo que le pasó a Dostoyevsky, y está atrapado en el universo de Ruletenburg, ciudad ruleta, casino y balneario, y en este marco Dostoyevsky describe toda la serie de sentimientos, pasiones de la condición humana que tanto le atraen en su escritura. La irracionalidad, pero bajo la irracionalidad podemos entender otros temas como el individualismo, el egocentrismo, la codicia, los celos, la avaricia, la envidia, la vanidad, el delirio. Y todo esto de algún modo confluye en su gran tema, el de la irracionalidad humana. Una cosa es cierta, dice Alexei Ivanovich, que de cada 100 gana uno, pero eso a mí qué me importa. Este leitmotiv, frase leitmotiv, pero esto a mí qué me importa, que se repite decenas y decenas de veces en el monólogo interior del protagonista, del jugador, para mí es esta ilustración de la irracionalidad humana. Yo sé que racionalmente todo esto hace ver que yo no tengo ninguna posibilidad de ganar o de lo que sea, pero esto a mí qué me importa, no juego para ganar. Y entonces podemos ver cómo este tema favorito de Dostoyevsky, cómo nuestra irracionalidad nos condiciona y nos pierde, se ejemplifica en el jugador a través de las relaciones amorosas, por un lado, como he dicho, y también la pasión por los juegos de azar. Y aquí entreteje siempre el plano psicológico con el plano filosófico. Voy a ilustrarlo con una frase más. Sí, dice Dostoyevsky en este libro, a veces la idea más delirante, la que parece más imposible, se le clava a uno en la cabeza con tal fuerza
que acaba por juzgarla realizable. Más aún, si esa idea va unida a un deseo fuerte y apasionado, acaba uno por considerarla como algo fatal, necesario, predestinado, como algo que es imposible que no sea, que no ocurra. Y a este respecto, como ustedes son lectores de Dostoyevsky, han leído alguna cosa más, les invito a pensar en otros libros que han leído, que nos hacen ver cómo Dostoyevsky representa, en el contexto de todo lo que estoy diciendo, el carácter nuestro como destino. Es decir, nosotros podemos nacer en, no sé, en Chile, en Yugoslavia, en Barcelona, irnos de un sitio a otro. Podemos intentar escapar de diversas circunstancias de la vida, de la realidad, de la historia, pero en Dostoyevsky lo que encontramos es que lo que uno no puede escapar, de lo que uno no puede escapar nunca es de sí mismo, de su propio carácter. Y cuando analizamos diversas novelas suyas, nosotros vemos que uno de sus grandes temas es mostrar cómo el carácter de sus personajes o de sus protagonistas acaba determinando el destino que tienen. Alexei Ivanovich no es una persona en la novela excesivamente pobre, como tampoco lo era Dostoyevsky, pero Dostoyevsky no sabía administrar el dinero. Y cuando tenía el dinero se le iba de las manos. Y era de una familia no noble, no aristocrática, pero bienestante. Pero Dostoyevsky cuando tenía, pues cuando se apasionó sobre todo por los juegos, por la ruleta, apostaba todo lo que tenía y 4 veces más. Y de allí también luego se encontraba atrapado en la circunstancia de tener que escribir para devolver las deudas, y como tenía muchas deudas y le enviaban el dinero y volvía a apostar, porque esta idea irracional, bueno, a lo mejor puedo multiplicar mi dinero, la tenía Dostoyevsky. Y en esta novela reconoce que a ciencia cierta sabía que esto no es el camino de solucionar sus problemas económicos, pero él mismo lo hacía. Con lo cual, volviendo a resumir, me apasiono y entonces explico sin dar los 3 puntos. Presentar la novela, por qué y en qué circunstancias la escribe, ver los temas de Dostoyevsky en el contexto del universo del jugador y también contexto biográfico y autobiográfico. Y luego continuaré o concluiré un poco hablando del gran tema también de este texto, que es el tema de la relación, o si queremos, de la querella entre Rusia y Occidente. Dostoyevsky, pasión, apasionado, exagerado, siempre exagera en todo. Y también cuando habla de Rusia y de Occidente, Dostoyevsky exagera, ¿no? Critica siempre a los occidentales, aquí el jugador, los franceses y los alemanes. Las maneras de jugar. Un ruso juega de manera irracional, juega la babulinka, la vieja abuela rusa que aparece y que juega siempre al 0, que es lo más improbable para ganar, es plenamente irracional, se despilfarra todo el dinero que tiene y la herencia suya, que están esperando muchos personajes de la novela, muchos que salen en el libro, la va a liquidar en nada, en 4 jugadas de la ruleta, y no obstante contrasta Dostoyevsky el modo de jugar de los occidentales, que siempre, según él, son más calculadores, más materialistas, etc. No obstante, cuando hablamos de esta relación entre Rusia y Occidente, entre el carácter eslavo, apasionado, descontrolado, etcétera, y el frío cálculo y materialismo occidental, hay que decir que Dostoyevsky también era autocrítico y que cuando exageraba y a momentos hasta era chauvinista hablando de los occidentales, en otro momento, un poco más allá, vemos el tono irónico y autoirónico del propio escritor. Pero digamos que aparte de estos 3 momentos del itinerario, creo que también es interesante a decir algo al final respecto a esto. Entonces, hemos dicho 1866,
es cuando se publica este libro, cuyo argumento pues ya conocen, lo hemos explicado, es muy sencillo. Y además verán que en el libro hay largas páginas antes de que Alexei Ivanovich empieza a jugar. Le introducen los demás y al final él empieza a jugar. Dostoyevsky nace en 1821. Ahora vamos a ver algunas imágenes de este PowerPoint que he preparado, que simplemente es para acompañar un poco para que puedan recrearse algunos momentos. Nace en 1821. Antes de escribir esta novela, en su vida habían pasado muchísimas cosas, pero sobre todo una circunstancia muy importante, que es que pasó 10 años en Siberia. Dostoyevsky nace en 1821 en el seno de una familia, su padre era médico en Moscú, una familia benestante, pero su madre morirá cuando Dostoyevsky tiene 16 años y entonces el padre de los 4 hermanos se entregará a la bebida y morirá 2 años después. Aparentemente, una historia de la que ahora se discute mucho, matado por sus siervos, por los campesinos que trabajaban para él en la finca donde el padre de Dostoyevsky se retira después de la madre de su esposa, de la que estaba muy enamorado y muy unido. Siendo verdad o no, esto sobre todo sería el tema, digamos, de los hermanos Karamazov, donde dicen que él recrea la figura del padre, aunque también esto es exagerado. Ahora esto no nos atañe, pero sí que Dostoyevsky está en San Petersburgo. Su padre le mandó a estudiar en la Escuela de Ingenieros Militares, que eran como escuelas de altos estudios, ¿no? Junto con su hermano Mikhail. Y Dostoyevsky allá lo único que le interesa son las clases de la literatura rusa. Y poco a poco en San Petersburgo, con 18, 19 años, Dostoyevsky empieza a entrar en los círculos intelectuales. Entonces estamos hablando del 1840, 40 y pocos años. En 1849, Dostoyevsky ya participa en los círculos intelectuales que, como siempre en Rusia hasta la época actual, se reunían para hablar como nosotros en una velada sobre la literatura, pero en realidad era un pretexto para hablar de dónde estamos, dónde está Rusia, por qué hay este despotismo zarista y qué es lo que los intelectuales podemos hacer para desafiar esto. Esto es muy importante entender porque si no entendemos por qué el zar en aquella época, Nicolás I y luego Alejandro II, censuran la literatura. ¿Por qué a Dostoyevsky le quieren fusilar y al final acaba 10 años en Siberia? Hasta la época actual, la censura de la literatura, de la palabra escrita, de los cineastas, etc. Porque incluso en esa Rusia de Dostoyevsky analfabeta, la palabra escrita tenía muchísima importancia. La palabra, los escritores, la gente no sabía leer a Pushkin, pero sabían de memoria los versos donde Pushkin había desafiado al zar escribiendo la Oda a la libertad. Hablando de la falta de libertades en Rusia y pensando desde la literatura, desde la labor intelectual, si podemos hacer algo para desafiar estas circunstancias. Con lo cual, cuando yo sobre todo hablo en España, esto es difícil de imaginar, pero yo creo que en Chile, en Argentina, no tanto. Entonces, Dostoyevsky en 1849, él había escrito un par de cosas y sobre todo había escrito Pobres Gentes, que es una pequeña novela que escribe en 1846, que le lanzó a la fama. Y entonces todo el mundo quería tener en su casa Dostoyevsky hablando de lo que sea. Y le acusan de haber conspirado contra el zar junto con otros amigos intelectuales diferentes, jóvenes, más o menos de la edad de Dostoyevsky, más mayores, del círculo Petrashevsky. Y en 1849, Dostoyevsky tiene 28 años, Dostoyevsky es arrestado en casa de tal Petrashevsky junto con otros amigos y condenado a muerte.
les llevan a la fortaleza de Pablo y Pedro y piensa que va a morir. Y el día que tiene que cumplirse la condena es indultado. Cuando ya tienen aquellas capuchas pensando que realmente la pena capital que les ejecutarán, viene el mensajero del zar y dice que la pena capital se cambia por el exilio a Siberia. Y entonces Dostoyevski pasará 4 años en la prisión. El resultado de esta experiencia es la novela que también escribirá bastante más tarde, casi 10 años después de esta experiencia, Memoria de la Casa Muerta. Y entre 1849 y 1859 estará en Siberia. 6 años más estará allá sin poder regresar a la Rusia europea. Y allá ejercerá básicamente, trabajará como soldado raso para el ejército ruso, desesperadamente pidiendo volver a Rusia. Claro, 10 años es mucho tiempo. Dostoyevski había tenido la fama con su primera novela, Pobres Gentes, y luego desapareció del mapa. En la época sin internet, estar en Siberia quería decir que nadie se percataba de tu existencia, no tenías ningún papel, ninguna intervención social ni intelectual. Y en 1859 regresa y su objetivo principal es vivir de la literatura. Claro, ya algunos intelectuales, amigos, editores habían intervenido con el nuevo zar diciendo, este tal Dostoyevski, déjale regresar a San Petersburgo, que nos puede ser útil, etc. Entonces Dostoyevski quiere vivir de la literatura y cuando regresa con su hermano funda una revista, etc. Y poco a poco realmente su única y principal actividad es la actividad literaria. Y entonces Dostoyevski en Siberia se había casado con una viuda, Masha. Con ella regresa a San Petersburgo. No vamos a entrar ahora en los detalles de esta relación que ya cuando llegan a Rusia la pareja está prácticamente separada y además Dostoyevski solo piensa en su escritura. Y no obstante, en San Petersburgo, otra vez en estos círculos intelectuales, conocerá a esta joven Polinaria Suslova, una mujer emancipada para la Rusia de entonces, que inspira la protagonista del jugador. Y lo inspira plenamente, como veremos enseguida. Entonces, en 1863, Dostoyevski finalmente había cumplido su gran sueño, que es visitar Europa Occidental. Como tantos rusos, él admiraba muchísimo la cultura, la literatura, el arte occidental y quería ir a ver los grandes museos. Esto es fascinante cuando se leen sus cartas. Cuando viaja por primera vez a Occidente y luego por segunda vez, él va al Museo de Basilea, va a los grandes museos de Europa para ver a los cuadros que ya conocía y que quería ver in situ, y cuando se va, por ejemplo, de Basilea, va a despedirse de la galería de Tiziano, de Rafael Sanzio y de otros pintores y de otras pinturas que admiraba o que por otro lado le daban miedo. Entonces, cuando escribe El jugador, él relata esta experiencia entre 1862 y 1866-65, que son sus viajes al extranjero, donde visita Europa, empieza a jugar en la ruleta y también vive una gran pasión amorosa, un amor tormentoso, que es esta pasión por Polina, por Apolinaria Suslova, con la que tiene una relación de amantes durante más o menos 2 años. Polina era 18 años más joven que él. Lo que es interesante en El jugador es que incluso la pasión erótico-amorosa pasa en un segundo plano, porque el universo del jugador es el universo del casino. Es un universo cerrado, claustrofóbico, que atrapa al protagonista
Incluso este gran tormento que vivió Dostoyevsky, esta gran pasión amoroso-erótica, está en un segundo plano en el libro. Llegados hasta aquí, permítanme entrar y ver con ustedes algunas imágenes que tengo aquí, porque creo que ahora sí que puede ser el momento de compartirlo. ¿Se ve? ¿Sí, no? Vale, perfecto. Un segundo que tengo que cerrar la ventana porque hay un viento que no se puede, que sopla tan fuerte que me molesta. Estamos aquí bastante arriba y se oye mucho. Bueno, esto es uno de los fragmentos de una carta escrita por Fyodor Mikhailovich en 1849, cuando se va camino a Siberia. Y de algún modo nos recuerda de que el escritor siempre decía que lo que le inspiraba, lo que le incitaba para convertirse en escritor es el deseo de indagar a través de la literatura en las profundidades del alma humana. Y esto es uno de los fragmentos de la carta que escribe a su hermano mayor, que era también su amigo del alma, Mikhail o Misha. Otra diapositiva simplemente sirve para rendir homenaje al escritor que está al inicio del camino de la literatura rusa clásica y que admiraba mucho también Dostoyevsky, que es Pushkin, y a la vez esta cita de su poema Profeta nos ilustra lo que antes he comentado acerca de la importancia de la literatura para desafiar el escenario de la prosa de las circunstancias, del despotismo político y esta voluntad, de esta voluntad y esta esperanza de que a través de la palabra escrita de la literatura se pueden mejorar y cambiar el estado de las cosas. Dostoyevsky y Europa. Antes he hablado de su admiración o incluso del impacto en general que le podían producir obras de arte. Cuando viaja por Europa va a visitar en Basilea este cuadro que le daba mucho miedo, hasta el punto que Dostoyevsky decía que de un cuadro así se puede perder la fe. ¿Por qué esto es importante? Porque otra vez estamos en esta línea de entender el arte y la literatura como algo que nos puede transformar y cambiar por dentro. De un libro o una pintura nos puede servir para darnos esperanza o para darnos miedo, ¿no? Y para Dostoyevsky esta pintura de Hans Holbein representa un cadáver, no una idea de un dios que finalmente reposa y que va a resucitar, y le da mucho miedo. Yo hace un mes volví a ver este Hans Holbein y realmente es tremendo, es decir, no representa ninguna quietud, digamos, sino representa, pues aquí no se ve mucho, pero es todo verdoso, la cara que tiene, etc. En estos viajes que había hecho Dostoyevsky y que retrata de algún modo también en El jugador, también vio lo que para él era una especie de icono personal, una de las pinturas que admiraba profundamente, esta Madonna Sistina de Rafael Sanzio. Hemos hablado de la irracionalidad, pero aquí presento y hablo de otros grandes temas que a mi modo de ver intercala Dostoyevsky en su escritura. Primero siempre le interesa la idea, ¿no? Es decir, que nosotros si hablamos del jugador, si hablamos de los demonios, el tema, por ejemplo, del ateísmo, el tema del nihilismo, serían los grandes temas de los demonios.
Los grandes temas de los hermanos Karamazov sería pues la cuestión religiosa, el tema de la familia, por supuesto también la irracionalidad, del positivismo, etc. Mikhail Bakhtin hablaba de que en las novelas de Dostoyevsky podemos hablar de los personajes ideas, y también hablaba de que estas ideas se representan siempre en polifonía, es decir, que siempre dialogan. Por esto, personajes plenamente autobiográficos, incluso Alexei Ivanovich en Dostoyevsky, es difícil de decir. Hay mucho de Dostoyevsky y de su experiencia personal en el personaje principal del jugador. Hay muchos elementos de su vida que aquí retrata, pero ni Raskolnikov, ni Alexei Ivanovich, ni Dmitry Karamazov, ni Iván Karamazov son Dostoyevsky. Hay algo del escritor, pero siempre estas ideas, estos caracteres están en una especie de diálogo y nunca es un solo personaje que plenamente retrata a todo Dostoyevsky. Antropocentrismo no hace falta hablar mucho más, lo hemos visto a través de la cita esta: me interesa el ser humano, quiero sentirme humano, por esto quiero convertirme en escritor, para entender, intentar escribir y a través de mi escritura retratar la psicología humana y así ayudar a entenderme y a entender la psicología humana, estos abismos de nuestra alma mejor. A este respecto, positivos o negativos los caracteres en Dostoyevsky, lo que han leído también pregúntense, es difícil determinarlos en este término. Alyosha Karamazov sí, es un personaje afirmativo, pero Stavrogin en Los demonios es un personaje bastante negativo, pero siempre son individuos reflejados profundamente con nuestra capacidad de hacer el bien y de ejercer el mal. Y yo ahora, cuando estaba escribiendo este libro y que he releído a mucho Dostoyevsky, creo que Dostoyevsky siempre juega con esta dinámica, con esta dialéctica, y que él entiende que la vida es un espacio de tiempo que nos está dado para intentar ser buenos y hacer el bien. No somos buenos a priori ni malos a priori. La vida es una especie de lucha donde podemos realizarnos, donde podemos hacer actos buenos, donde podemos acumular luz, vivir momentos de felicidad, intentar hacer el bien. Pero que siempre tendremos, es decir, esta luz y estas tinieblas están en nuestro interior y depende no solo de las circunstancias de la vida, sino también de nuestra propia capacidad de inclinarnos más hacia la luz que hacia el abismo. Esto creo que es uno de los grandes temas de Dostoyevsky, esta ambigüedad. La irracionalidad ya lo hemos dicho, evidentemente preocupación ética y existencial. Él no moraliza, pero hay cierta ética en sus libros. Y yo creo que sí que Dostoyevsky creía que cuando dice belleza salvará el mundo, que es una frase que se repite mucho y cita mucho de Dostoyevsky, yo creo que aquí Dostoyevsky habla un poco a lo de Schiller de la educación estética de la humanidad, que él creía que la gran cultura, que la cultura, el arte y la literatura son importantes, la cultura de algún modo lo que nosotros a lo mejor pues hoy podemos hacer, ¿no? Que son momentos que contribuyen mucho a que no todo estalle en pedazos. Salvará el mundo, no en el sentido de que viviremos en la plena armonía, sino que simplemente que la gran cultura ha servido, y la literatura y el arte, para que el mundo no haya acabado en tantos momentos que parecía que está predestinado, y que toda la prosa de las circunstancias invita a pensar de que esto pasará. El tema de la fe en Dostoyevsky, desde mi punto de vista, es muy importante porque yo personalmente no estoy de acuerdo de que Dostoyevsky es un escritor religioso. Yo creo que esta ambigüedad también está presente cuando habla de Dios y de la fe, pero él nos diría, es importante pensar que lo imposible es posible, porque esto también nos salva de algún modo, ¿no?
él dice, yo quería creer. Los retrógradas dicen que soy escritor religioso. No saben por qué fuego de la duda ha pasado mi osana, mi afirmación de Dios. Entonces Dostoyevsky cree que es muy importante pensar que algo es posible, tener fe, tener esperanza, pero no solo en Dios. En sus novelas, por ejemplo, Starec Zosima, el viejo monje que sale en Los Hermanos Karamazov, él dice, a medida que avances en el amor hacia otro ser humano, una mujer, un hombre, un amigo, un hijo, te darás cuenta, afirmarás, te darás cuenta o pensarás sobre la posibilidad de la existencia de Dios y la inmortalidad del alma. Es decir, el amor humano está antes de la fe o el amor hacia lo divino o hacia lo trascendental. En otro momento de Los Hermanos Karamazov también a este respecto dice, ¿qué es el infierno? Me lo formulo así, es la incapacidad de amar nunca jamás, es decir, la imposibilidad de amar. El amor y el odio, los sentimientos nos afirman o nos niegan la fe. Con lo cual en Dostoyevsky lo religioso está, pero a mí me molesta mucho cuando se intenta reducir Dostoyevsky a un escritor religioso, ahora ortodoxo ruso, etc. Dostoyevsky es mucho más allá y si hemos leído algo de Dostoyevsky, evidentemente esta dialéctica está presente también cuando él piensa en la trascendencia, en Dios, etc., ¿no? Este tema en El jugador no está presente, pero sí que está presente en muchos otros libros suyos, sobre todo en Los Hermanos Karamazov. Dicho esto, simplemente quiero decir que si hablamos de una continua dialéctica, el pro y el contra en sus novelas, creo que el último libro que escribe, que son Los Karamazov, sí que da un poco más de pistas y algunas respuestas a este baile de ideas que encontramos siempre en su escritura. Y por supuesto el tema de la vida, es decir, la literatura se inspira en la riqueza de las experiencias vividas. Es decir, no se puede convertir en escritor alguien que no ha experimentado, que no se ha mojado, que no se ha adentrado a los abismos y a los cielos de lo que encontramos en él. Gogol y bueno, otros interlocutores, no nos vamos a detener en esto. Aquí están y vamos esto pasaré a Natalia si se quiere, si lo quiere compartir con ustedes. Ahora no nos vamos a detener. Ya he comentado algunos momentos, simplemente era por si les interesa recrearlo. 1866, aquí estamos. Esta diapositiva retrata el momento existencial que Dostoyevsky retrata en El Idiota, aparte de sus escritos, digamos, como su diario, etc. En El Idiota hay un personaje que recuerda el momento de Dostoyevsky vivido cuando pensaba que va a morir. Hay una cúpula dorada en San Petersburgo, está en la Plaza del Senado, y él ve cómo la luz del sol se refleja en esta cúpula de la iglesia rusa que contempla en aquel momento Dostoyevsky y que recrea su personaje del idiota y dice, si la vida volviese, ¿cómo valoraría cada momento de esta vida? No desperdiciaría nada, ¿no? Entonces Dostoyevsky sí que cuando en 1849 le indultan, aunque tiene que irse a la cárcel de Siberia y no sabe cuántos años serán, él está feliz porque pensaba que iba a morir y siente que la vida le es regalada de algún modo. Y en otro momento de las cartas que escribe a Mijail, él dice, hermano, no te desesperes, en la cárcel estaré rodeado de otros seres humanos y esto, de algún modo, sí que le servirá de gran inspiración.
todo el abanico de caracterología que encontramos en sus libros, él dice que estaba inspirada sobre todo en los 4 años que pasó en la prisión, donde conoció gente de todas las capas sociales, de todas las condiciones sociales, etcétera. Entonces, esto es lo que dice en esta diapositiva. Como he dicho, el jugador está escrito en el momento cuando el escritor se siente atrapado por los editores, cuando no tiene dinero para pagar las deudas y tiene que cumplir. Y además muere su primera mujer, Masha, y esto le marcará profundamente. Aprovecho para poner aquí la imagen de las 3 figuras que de algún modo también se relacionan a la novela que nos interesa hoy. En 10 minutos acabo y continúo luego hablando a partir de las preguntas. Masha, que es esta viuda con la que se casó en Siberia, ahora vamos a poner la luz porque ya se está haciendo oscuro aquí. Entonces, Masha justo muere cuando el escritor cuando el escritor vuelve de su primer viaje al extranjero, tiene relación con Apolinaria Suslova y aunque vive ya separado de Masha, Masha está enferma, ya lleva tiempo enferma, por supuesto que siente remordimientos, grandes remordimientos. Por otro lado, cuando escribe el jugador ha dejado atrás la relación con Apolinaria Suslova, y el jugador, por otro lado, le posibilitará, gracias a la escritura de este libro, conocerá a Ana Grigorievna Dostoyevskaya, que se convertirá en 1867, un año después de publicar El jugador, en su segunda esposa y su tercer amor. Y era un amor tranquilo, una mujer enormemente comprensiva que le acompañó el resto de sus días, que le tranquilizó un poco, apaciguó su carácter. Parece ser bastante difícil e insoportable si es de juzgar por lo que han dejado escrito sus contemporáneos y amigos, con la que Dostoyevsky tendrá 4 hijos, de los que 2 morirán antes de la muerte del escritor y 2, como dicen, sobrevivirán al padre. Dostoyevsky, cuando Sofía, la primera hija que tuvo con Ana Grigorievna, morirá con pocos meses de vida, y Alyosha, el que da nombre a uno de los personajes principales de los hermanos Karamazov, morirá parece ser de una enfermedad relacionada a la epilepsia, que es una enfermedad que tenía el escritor, con 2 años y medio. Esto se retrata en parte en los hermanos Karamazov y todo esto es posterior, digamos, a la escritura de la novela que nos interesa. Y ahora vamos a decir alguna cosita más sobre el jugador. A mí en el jugador me interesa mucho tanto el universo del casino y toda esta irracionalidad, digamos, que retrata Dostoyevsky y que queda profundamente y en todo momento descrita, como también los personajes, aparte de Alexei Ivanovich y Polina, los personajes que podemos considerar
secundarios, como la babulinka. Cuando viene la vieja abuela, una tradición importante en Rusia, las abuelas, las figuras de esas matriarcas, de este matriarcado ruso, donde la abuela eh, eh, es un personaje muy venerado y muy importante en la vida de la familia y que aquí se convierte en una loca que aparece, como dice Dostoyevsky, moribunda pero no muerta. Cuando todos piensan que ya van a recibir el telegrama sobre la muerte de la vieja y que van a heredar una fortuna, ella aparece en Roulettenburg y empieza a jugar y despilfarra todo el dinero que diversos personajes del libro pensaban que van a heredar. Entonces, es un personaje descrito con mucho cariño que también retrata esta irracionalidad profunda de la que nos quiere hablar Dostoyevsky, porque el extremo que comentaba antes, ella juega, no solo que juega, sino que quiere apostar todo al cero, que es la posibilidad más difícil de ganar en la ruleta. Y luego todos los personajes, Polina, claro, Polina, Polinaria, el diminutivo de Apolinaria es Polina, así se llamaba también Apolinaria, Polina Suslova, que se inspira en este amor de Dostoyevsky. Pensemos que Dostoyevsky cuando viaja con Polina, cuando va a reunirse con Polina en París, él llega, su mujer está mortalmente enferma y ya había experimentado los fuegos del azar y ya sale más tarde de San Petersburgo, ella está ya en París y le está esperando. Y Dostoyevsky sale más tarde de lo que había dicho. Y además de salir más tarde, se detiene en Wiesbaden, me parece, 3 o 4 días para jugar en la ruleta. Cuando llega finalmente a París, se encuentra con una nota en el hotel donde Polina le había dicho, has llegado demasiado tarde. ¿Qué había pasado con Polina? Había encontrado, ella estaba enamorada de Fyodor Mikhailovich, dejó en sus escritos también testimonios acerca de su carácter, acerca de su apetito sexual, por lo visto muy grande, acerca de todo tipo de exageraciones, mentiras, etcétera, de sufrimiento que también vivió estando en relación con él. Conoció a un joven estudiante de medicina español que se llamaba Salvador, pero si por un lado a Polina les superaba el carácter desmesurado eslavo de Dostoyevsky, por otro lado no estaba acostumbrado a un Latin lover como Salvador, que le mentía y que cuando vio que la rusa se había entendido muy en serio la relación con él, simplemente desapareció del mapa. Entonces, cuando Dostoyevsky ya está allá y Polina le ha echado de la habitación y le ha dicho que no quiere saber nada de él y además le había dicho que se enamoró de un español, aquí Dostoyevsky empieza a odiar todo lo español, desaparece Salvador, ella va a buscarla a su casa y le dicen que está en un hospital, que está muy enfermo, no le quieren decir en qué hospital está. Ella sale y se lo encuentra paseando tan tranquilamente al lado de la Sorbona, donde Salvador estudiaba medicina. Entonces está muy rabiosa, desesperada, decepcionada y para vengarse de todo, le dice a Dostoyevsky que sí, que va a seguir viajando con él por el extranjero, por Italia, Alemania, etcétera, pero que a partir de ese momento solo viajarán como hermanos, no como amantes. Entonces, todo esto queda retratado en la novela, cómo le maltrata, cómo le intenta, cómo juega con él, etc. Es difícil de imaginar cómo pasaron un mes y medio más viajando supuestamente como hermanos, porque además Dostoyevsky dice que ella le jugaba con él continuamente en todos los sentidos. Pero es importante tener en cuenta esta relación cuando leemos El jugador, porque por supuesto que está radiografiado tanto su experiencia de jugar en el casino como el amor o el tormento amoroso que vivió con Polina.
Bueno, ahora ya no tenemos mucho tiempo más, pero sí que quiero decir algo respecto a las citas que tengo aquí. Y a ver, las citas que tengo aquí, bueno, retratan algunas de las cosas que hemos visto. Esto sí que quería compartir, que es una pequeña imagen del casino de Baden-Baden, donde jugaba Dostoyevsky en aquella época. Dicen que Roman Abramovich pagó la deuda de Dostoyevsky hace unos años, que en uno de estos casinos ponía una placa que en tal año Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky había estado en este casino y había dejado una deuda de no sé cuánto dinero, y que Abramovich preguntó cuánto es esto en el dinero de hoy y que devolvió la deuda. Esto lo leí en una revista, si non è vero, è ben trovato, y lo comento ahora. Pero en todo caso, sí que pasó por estos casinos. Personalmente, lo que más me impresiona es, y tengan en mente esto cuando estén con el jugador, después de haber retratado esta experiencia, como he dicho antes, catártica, de un modo incluso autoirónico, claramente crítico, Dostoyevsky en 1867 se casa con Ana Grigorievna, la coge a su joven esposa, huyen de algún modo al extranjero para alejarse de las deudas, y allá, con el dinero que le han dejado su hermano, sus amigos, editor, etcétera, vuelve a jugar al casino. Es decir, vuelve a la perdición de los juegos del azar. Se va de Alemania a Suiza para no tener el casino en la misma ciudad. Pero entonces, según las cartas que manda a su esposa, tiene que pagar el tren, a veces el alojamiento, para ir a la principal ciudad donde encuentra un casino y vuelve a jugar. Y solo una vez su mujer, Ana Grigorievna, pierde los estribos, cuando el escritor se lleva el dinero, pero ni siquiera le manda. Ella ya está, no sé si embarazada o ya ha nacido, me parece que ya ha nacido Sonia, y ella le dice, mándame, no sé, por ejemplo, 200 euros. Y él ni siquiera le manda este dinero cuando sabe que está en una situación muy desesperante y que ella le deja jugar, que le comprende, pero que le pide un mínimo dinero que le posibilitaría llegar al final del mes o pagar el alquiler o la calefacción o lo que sea. No obstante, un par de años después, Dostoyevsky ya está curado, pero después del jugador volverá a caer en la trampa de la ruleta. Esto es una ilustración del jugador. Y claro, esto que sale ya hacia el final del libro, donde Dostoyevsky dice, bueno, nos explica cómo Alexei Ivanovich vuelve a jugar y pierde y gana, y que se promete a sí mismo que no volverá más al casino. Cuando sale dice, 100 pasos más adelante cambié de parecer y volví al casino. Un poco esta especie del juego consigo mismo, donde por un lado se dice, ¿qué hubiera pasado si me hubiera acobardado? Y luego dice, mañana, mañana acabará todo. Esta especie, ¿no?, de autoengaño irracional al que están tan propensos los seres humanos. Con lo cual yo creo que en este libro se encuentran muchísimos elementos de sus grandes temas, y que tal vez no es tan metafísico, pero sí que anuncia algunos profundos recorridos filosóficos que nos ofrecen los libros que escribirá, como El idiota, Los demonios, Los hermanos Karamazov, y también El crimen y castigo, que es la novela a la que regresará enseguida después. Y me interesa, y con esto voy a concluir esta parte mía. Voy a poner una luz aquí, si no lo debe para leer. El tema de Rusia y Occidente.
Antes he dicho que Dostoyevsky era muy crítico con Occidente, pero a veces también establece una distancia irónica consigo mismo respecto al criticismo al que somete a los occidentales. Y en este libro, disculpad que se me ha caído el cuadernito con mis apuntes. Hombre occidental, por supuesto, la racionalidad es más racional que el ruso, pero vamos a ver cómo describe Dostoyevsky. Aquí lo tengo en la página 96, este tema. En relación con el tema que en aquellos años le obsesionaba, escribo aquí en este libro, la diferencia entre Rusia y Occidente o entre lo ruso y lo occidental, el escritor lo describe a través de modos de jugar y comportarse en el casino. Ante el primordial mérito, dice Dostoyevsky, del civilizado hombre occidental, él siempre se burla un poco de esto, dice, plus de noblesse que de la sinceridad, ¿no? Los civilizados hombres occidentales piensan mucho más en aparentar, es más de nobleza que de la sinceridad, ¿no? Les preocupa mucho la apariencia y no lo esencial. Ante el primordial mérito del civilizado hombre occidental de adquirir capital, además, aquí hablando del jugador y del casino, afirma, el ruso, es la cita que sale en el jugador, no es solo incapaz de acumular capital, sino que lo derrocha sin sentido y de modo indecente. Esto no quiere decir, dice Dostoyevsky, que los rusos no necesitemos el dinero, pero nos atraen los métodos de ganancia como la ruleta, con la que uno puede enriquecerse de manera rápida, en 2 horas y sin esfuerzo. Es lo que nos atrae por encima de todo. Y como jugamos sin cálculo ni sentido, perdemos. Frente a la calculadora y racional mentalidad europea, encontramos pues, estos personajes como Alexei Ivanovich, como la Babulinka, que juegan de manera prodigiosa, caótica y radicalmente irracional. Ella apuesta decenas de veces seguidas al cero. Y ante la advertencia de que hay pocas probabilidades de ganar jugando así, esta matriarca rusa contesta, ya te daré yo las probabilidades, voy a ganar todo lo perdido, llévame deprisa, deprisa. Tía, vamos a alquilar caballos para ir de excursión al campo. Allí hay árboles, tomaremos té. La intentan persuadir, la intentan arrastrar para que no juegue. ¿Por qué? No para que ella no pierda el dinero, sino porque todos cuentan con su dinero. Y ella dice, no tengo tiempo para perder, llevarme, y evidentemente pierde todo. Con lo cual vemos que Dostoyevsky, como un gran autor, nunca es realmente partidario, no es prorruso y antioccidental, sino que siempre también aquí hay una dialéctica, hay una caricatura del mundo occidental, del hombre occidental, pero también del ruso, como se puede ver por lo que acabo de leer. En el último episodio, Dostoyevsky aprovecha para ofrecer realmente en el jugador hay mucha caricatura de los alemanes, especialmente los franceses. Dice la actitud, porque claro, aquí además vemos, él nos habla de la manera de jugar, pero como también todos sus temas nos habla de un amor, de un comportamiento irracional, pero luego hay párrafos en sus libros donde va de lo particular que nos acaba de explicar a los análisis más universales, ¿no? Entonces nos ha hablado de la manera de hablar, de jugar de los franceses, pero entonces lo extrapola más allá del universo del casino. Y dice, la actitud nacional de un francés, mejor dicho, del parisiense, que adquirió modales cuando nosotros éramos osos todavía,
la revolución fue heredera, la revolución francesa, de la aristocracia. Hoy en día el francés más vulgar tiene modales, expresiones y hasta ideas del mayor refinamiento, sin que haya contribuido a ello ni con su espíritu ni con su corazón. Todo ello lo tiene por herencia. Entonces este insignificante jugador de la ruleta se siente de algún modo inferior a estos occidentales, como se sentía Dostoyevsky, pero por otro lado Dostoyevsky, que exagera a veces y puede hacer estas observaciones que incluso parecen chauvinistas, yo creo que hace siempre un ajuste de cuentas consigo mismo y establece una distancia irónica, y claramente vemos que simplemente Alexei Ivanovich hace esta especie de dictámenes porque está perdiendo en el juego y le molesta que no todos son tan irracionales como lo es él o como suelen ser los jugadores rusos. Entonces yo creo que el universo del juego y de los jugadores, como también el torbellino de las pasiones amorosas y eróticas frustradas, en este caso, rememora y deja detalladamente escritas en este libro que dicta, no escribe sino dicta en 3 semanas a la joven Ana Grigorievna, que se convertirá en su segunda esposa, el tercer amor de su vida, que de algún modo sí que podemos hablar de una novela catártica, en el sentido de que Dostoyevsky describe cómo las pasiones irracionales pueden supeditarse, retroalimentarse y llevar a la perdición al individuo incapaz de controlarlas. No obstante, hay que tener en cuenta que para poder llevar a cabo esta aventura literaria terapéutica tuvo que superar sus propios tormentos y que de algún modo yo creo que la escritura le servía para ello. Evidentemente, pues tenía más cosas, pero yo creo que podemos simplemente continuar en los 20 minutos que quedan. Seguramente les interesa pues comentar, añadir o preguntar. Yo puedo hablar mucho de Dostoyevsky, por esto me cuesta resumir y estoy a su disponibilidad. Yo quiero partir, Tamara, dándote las gracias, porque, bueno, creo que es un privilegio, lo habíamos anticipado, pero no siempre las anticipaciones se cumplen. Creo que es un privilegio escucharte y entrar así, ¿no?, a Dostoyevsky. Nosotros en el taller, yo te contaba, hemos leído otras obras de Dostoyevsky, pero esta la estamos leyendo en el contexto de un tema del año, que yo llamé las ataduras, ¿no? Y los textos que tienen que ver con eso. Y entonces enfocarlo en la irracionalidad me parece que es un link, una matriz de sentido genial para pensarlo, ¿no? Así que quiero agradecerte muchísimo todo lo que nos estás aportando en ese sentido, ¿no? Vamos a abrirlo a preguntas porque, como tú dices, son muchas, y yo quiero partir con una que tiene que ver, por supuesto, con Dostoyevsky, pero que va un poquito incluso más allá, porque tú, a partir de Dostoyevsky, de tu conocimiento del mundo eslavo, has estado mirando también desde tus crónicas en La Vanguardia, Barcelona, ¿no? También todo lo que está pasando en el mundo hoy, ¿no? Y los grandes autores nos permiten iluminar el mundo. Entonces, quería compartir con ustedes una cita, precisamente de los apuntes de La Casa Muerta que tú citaste, ¿no? Este texto que surge de la prisión de Dostoyevsky. La tiranía se convierte a sí mismo en costumbre, tiene capacidad de desarrollarse y al final se convierte en una enfermedad. Creo que el mejor entre nosotros puede llegar a ser insensible y cruel. La sangre y el poder embriagan.
uno se vuelve rudo y perverso. El verdugo se esconde en el interior de cada hombre de nuestra época contemporánea, ¿no? Entonces, Sí. quería preguntarte un poco a propósito de esa cita y de la vigencia de Dostoyevski en el contexto de lo que estamos viviendo, particularmente en Europa, ¿no? Muchísimas gracias, Natalia, por esta cita. Yo creo que Dostoyevski anticipa muchísimas cosas de nuestra época. Evidentemente, desde el punto de vista fenomenológico, bueno, nos habla de la tiranía, nos habla del despotismo, nos habla, como he dicho antes, su gran tema es la dualidad, la ambigüedad humana, es decir, no somos buenos o malos, podemos ejercer el bien y el mal en la misma medida y depende de las circunstancias, depende de nuestra voluntad, depende de muchas cosas, ¿no? Pero dejado al lado esto, claro, está Rusia. Dostoyevski vive en un país donde siempre ha visto el despotismo del poder, donde Rusia hasta 1862 existe prácticamente el régimen feudal, la servidumbre de la gleba. La liberación de los siervos se produce, pues es un acontecimiento muy esperado por los intelectuales de aquella época, incluido Dostoyevski, y que él celebra, ya ha vuelto de Siberia cuando se produce, pero esta injusticia, este pueblo que sufre, estas desigualdades enormes que existen, y no solo el despotismo del poder, sino toda una maquinaria que existe que posibilita que en un país como Rusia esto sigue siendo una tradición. Pues en este sentido Dostoyevski lo anticipa y lo profetiza plenamente. Esta cita particularmente que has leído está inspirada en estos 4 años que él pasa en la prisión. Y no solo habla de que cree que los seres humanos somos capaces de lo peor, también de lo mejor, pero de lo peor. Es decir, no pienses que estás curado de salud. A lo mejor el que está a tu lado o tú mismo, si mañana tienes el poder, no sabes cómo te comportarías. Pero también otra cosa que se ve reflejada, por ejemplo, en Crimen y Castigo. Él dice de no haber conocido criminales, por muy tremendos actos criminales que habían cometido, porque además allá estaban en la cárcel los prisioneros políticos como él, junto con los que habían asesinado a 10 personas, niños, etcétera, ¿no? Que eran radicalmente malos, ¿no? Que no se habían arrepentido por el acto que habían cometido. Con lo cual, la complejidad humana también, no solo la ambigüedad, sino la complejidad humana, pero luego Dostoyevski que contempla como un pensador la vida y el mundo desde el punto de vista fenomenológico, donde ve que la psicología humana es determinada, con lo cual cuando él critica el socialismo y en Los demonios anticipa lo que pasará en Rusia en el siglo XX, no lo hace porque no cree en la igualdad social, sino porque cree que la condición humana no está preparada, no está hecha para esto. Y que si tenemos posibilidad, por el miedo, por la voluntad del poder, podemos volvernos crueles, tiranos, etcétera, etcétera. Y que además, y es uno de los temas que sale y que se retrata en sus diario de un escritor, pero también en Los demonios, en otros libros suyos, la masa y el poder, ¿no? Es decir, en La leyenda del gran inquisidor de los hermanos Karamazov, es un texto donde Dostoyevski aparentemente habla de la Iglesia católica, pero él habla de todo tipo del poder despótico y habla del hormiguero humano, habla del miedo. Aparece el gran inquisidor y le dice a Cristo, tú quieres contentar a tus 4 discípulos, yo voy a dar el pan a todos. Y ante una palabra mía, mañana todos volverán, aunque resucites a la niña, volverán a tirar leña a tu hoguera. Le dice a Cristo, ¿no? Él imagina este discurso. Entonces Dostoyevski nos habla del comportamiento y nos habla de la condición humana que según él pues actúa
actúan todos estos, ¿no? Hay estos fenómenos psicológicos y en el centro de lo que a él le interesa, pues esto, la voluntad del poder, por un lado. Luego, evidentemente, la historia rusa es una historia donde la tradición del despotismo existe y existe también el miedo. Yo hace 20 años o 15, algunos amigos intelectuales me decían, está volviendo el estalinismo en la figura de Putin. Y yo les decía, hombre, pero ¿qué estás diciendo? No hablemos de esto ahora, ¿no? Aquello que no hablemos por teléfono, no nos pueden estar escuchando. Entonces, claro, yo en España, cuando me empiezan a decir por qué la gente no se levanta contra Putin, a ver, no estamos en Barcelona. Yo sé por qué no se levantan, porque poco a poco Putin ha ido sembrando miedo y temor. Y no es lo mismo estar en Moscú que estar en Barcelona, a pesar de todo, ¿no? Entonces hay muchas circunstancias y Dostoyevsky lo describe, lo que es inverosímil es que algunas cosas han vuelto tal cual. Y que realmente, porque nosotros, por ejemplo, en Yugoslavia o en España o ahora estoy en Croacia, a ver, son democracias relativas, ¿no? Pero bueno, algunas cosas que puedan volver prácticamente como lo que describe Dostoyevsky en los años 50, 60 del siglo XIX o del siglo XX en Rusia, pensábamos que hay otro tipo diferente del despotismo, que no se puede volver a lo que había pasado en el siglo XIX o durante la época stalinista. Y en Rusia parece que realmente como si no estamos en el siglo XX, al menos con algunos nuevos ingredientes, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que de algún modo describe Dostoyevsky, como también la masa de un país enorme con centenares de millones de habitantes de ahora, que tiene miedo y que vive entre no saber lo que pasa y el temor ante lo que pueda pasar, etcétera, etcétera. Y claro, muchas de estas cosas están anticipadas en Dostoyevsky, no solo respecto a Rusia, también respecto a Occidente, ¿no? Él dice muchas cosas que hace un año nos parecían exageradas, quiméricas, etcétera, se han cumplido. Y luego otro gran tema, y con esto acabo la respuesta a tu pregunta. Hemos hablado de la racionalidad respecto al jugador. Por ejemplo, en Apuntes de subsuelo también es un gran tema. ¿Por qué? Dostoyevsky cuando va a Occidente y cuando ve un poco lo que también escriben los filósofos occidentales desde la Ilustración del siglo XVIII, él dice, estos pensadores lo que creen es que el ser humano, a medida que la civilización avance y tengamos más descubrimientos científicos, la humanidad se volverá mejor. Pero contemplemos en nuestro siglo XIX, dice Dostoyevsky, la sangre corre a mares, y además dice de manera alegre, como si fuera champaña. El hombre se ha vuelto más cruel porque tiene más herramientas para destruir a su alcance. Esta es la reflexión que hace Dostoyevsky, con lo cual él de algún modo desafía y niega lo que había dicho la Ilustración. Cuanto más sepamos la humanidad y cuanto más avance científico y tecnológico, la humanidad será mejor. Pues no, él lo dice en el siglo XIX. ¿Y qué es lo que nosotros podríamos decir en el año 2022? Por supuesto, es decir, no hemos aprendido nada. Simplemente hay más maneras, ¿no? Más locura. Entonces, yo creo que en este contexto también anticipa Dostoyevsky y que en él siempre se encuentra explicación si quieres introducirte más al mundo, por ejemplo, incluso histórico actual de Rusia, pero también universal. Ya te pasaré, si les interesa el tema, cuando empezó la invasión de Ucrania, tuvimos el privilegio de contar con un ex embajador, un señor de 80 y pico de años que estuvo 3 veces en Rusia y también en China varias veces, y un periodista que estuvo 30 años
también de corresponsal, también un par de décadas en Rusia, que hicieron una charla absolutamente muy profunda y muy, muy interesante. Sí, simplemente no para justificar nada, sino para introducirnos un poco más, porque incluso los que nos dedicamos nos encontramos totalmente superados por lo que ha pasado. Nadie sospechaba que pueda haber realmente una invasión, entre otras cosas porque los rusos y los ucranianos de algún modo siempre han sido como pueblos hermanos, no son chechenos y otros osetios con los que había un conflicto secular prácticamente, ¿no? Pero esta charla que a mí, yo cuando salí pensaba, es que somos ingenuos. Es que somos ingenuos, porque todos mis amigos españoles, extranjeros que se dedican a lo ruso, desde la historia a la literatura, no pensábamos que se va a llegar a este extremo. Pero entonces en este diálogo ellos hablaron de muchas cosas y fue muy, muy interesante. Sí, te pasaré porque está en YouTube, se puede ver, te pasaré el link. Muchísimas gracias y nos quedan algunos minutos, así que no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o comentario. La María Elena, Natalia. María Elena. Ya, gracias. Muchísimas gracias, Tamara. Muchísimas gracias. Vamos a quedar procesando lo mucho que nos has traído. Sí, me dan ganas de retomar muchas cosas. Mi pregunta ahora es muy puntual. ¿Qué piensas de esto de que Dostoyevsky le dictó el texto a esta persona que después fue su mujer, ¿no? ¿Cómo se dice? Estenógrafo, ¿no? Me llamó mucho la atención. Yo lo había leído en el prólogo del ejemplar que tengo yo, porque es que distinto es, ¿no? Escribir, ¿no? Claro. Escribir que dictar. Me imagino que él tomó ese texto, por supuesto, y después lo revisó, pero ¿qué piensas tú? ¿Qué diferencia hay ahí? Y esto ligado también a mi pregunta sobre el modo de escribir de Dostoyevsky. Claro, tal vez ha habido otros autores que hemos estado viendo este año en el taller cuya escritura le he encontrado más sabor. A mí este libro me encanta y es segunda vez que lo leo, lo voy a volver a leer, pero desde el punto de vista de la escritura misma, ¿nos puedes decir algo? Esas son mis dos preguntas. Sí, Dostoyevsky, por ejemplo, Berjaev que he citado antes, muchas veces se ha contrastado con Tolstoy, ¿no? No solo que sale el tema de la irracionalidad, sino que Dostoyevsky escribe de un modo como si fuera un remolino que nos arrastra abajo, no te puedes distanciar, escribe de un modo profundamente también irracional, ni siquiera está siempre bien estructurado, ¿no? Y cuando lees a Dostoyevsky, pues yo he tenido estudiantes que con Crimen y Castigo me decían que habían perdido 2 kilos, que no podían dejar la escritura, ¿no? Entonces George Steiner, este gran autor y crítico literario y pensador del siglo XX, hace pocos años que murió, tiene un libro que se llama Tolstoy o Dostoyevsky, y él compara a Dostoyevsky o hace esta comparación entre Dostoyevsky y Tolstoy utilizando esta alegoría de Apolíneo y Dionisos y Apolo, ¿no? Lo dionisíaco, como decía Nietzsche, la irracionalidad, lo pasional, las pasiones oscuras, lo tenebroso. Esto es la manera en la que escribe Dostoyevsky. Yo no me imagino a un Tolstoy dictando
claro, Dostoyevski además está atrapado por las deudas, ya hace tiempo que se ha separado de Polina, pero bueno, mantiene la relación. Todavía su esposa Ana Grigorievna encontrará cartas que había intercambiado el escritor con su antigua amante, que le escribe desde París o donde sea que se encontraba viajando por el extranjero. Entonces, Dostoyevski es como un remolino que te engulle y que luego tú tienes que encontrar el camino de salida. Stefan Zweig, este maravilloso pensador también, tiene un libro que se llama Tres maestros, y uno de los escritores de los que habla es Dostoyevski. Y a mí me gusta mucho lo que él dice al principio del libro. Dice, cuando uno entra en el universo de los libros de Dostoyevski, tiene que imaginarse como adentrándose en un bosque espeso, tirando piedrecitas para saber dónde está el camino de regreso, para saber que estás dentro del universo literario y no dentro de tu vida, ¿no? Porque es tan apasionado, tan irracional, tan locos todos, que necesitas tomar una distancia. Yo me doctoré en el año 2004 y estuve muchos años sin volver a escribir sobre Dostoyevski, algún congreso y esto, pero no tenía ganas porque estaba muy apasionada por Dostoyevski, pero luego es un escritor que necesitas dejarlo por un tiempo y tomar distancia, porque si no, este universo suyo te enloquece, y cuanto más joven eres o si pasas demasiado tiempo, acaban atrapándote sus personajes. Guerra y Paz de Tolstoy es una novela maravillosa que también yo la leí con gran pasión, pero siempre sabes dónde está tu vida y dónde está Tolstoy, ¿no? Entonces lo dionisíaco, ¿no? Dionisos, este dios del vino, de la irracionalidad, de las pasiones, es lo que Steiner dice que es la escritura de Dostoyevski, y lo apolíneo, lo racional, lo lineal, en Tolstoy todo está muy bien estructurado, es lo de Tolstoy. Y este libro de Berjaev, que se publicó por primera vez en español en Buenos Aires, que se llama El espíritu de Dostoyevski, en la introducción, Nicolás Berjaev dice, hay dos tipos del alma humana. Unos que se inclinan al espíritu y a la escritura de Dostoyevski, y otros que sentirán más próxima la novela y la escritura y los libros de Tolstoy. Y él incluso dice que a los que les gusta Dostoyevski sentirán más ajeno al espíritu de Tolstoy, y al revés. Yo, no obstante, solo quiero añadir una cosa. Cuando yo empecé a hacer la tesis doctoral y venía a Belgrado y tomaba café con mi profesor de literatura de la universidad, y yo le dije que que estaba haciendo la tesis de Dostoyevski, y admiraba mucho, era un profesor de literatura griego-latina, y él me dijo, ¿sabe usted, a medida que me estoy haciendo mayor, cada vez me inclino más por Tolstoy? Y yo ahora también lo entiendo, porque uno agradece, ¿no? Esta paz, ¿no? No estar siempre con estos personajes como Alexei Ivanovich, como la Babulinka, que todavía El jugador es una novela divertida, pero cuando estás leyendo Los demonios, por ejemplo, ¿no? Con todos estos personajes, o incluso los hermanos Karamazov, realmente te atrapan, pero no deja de ser muy curioso, y es verdad, porque he leído también sus cartas y algunas cosas que realmente lo dicta en 3 semanas a Ana Grigorievna, y prácticamente yo tenía en el liceo estenografía, todavía en Yugoslavia se aprendía, entonces es como son unos siglos, ahora no sabría nada, pero sí que tuvimos durante 2 años. Tampoco tenía mucho tiempo de corregir. Luego tal vez en la publicación, porque ¿cómo se publicaba Dostoyevski? Por entregas en las revistas literarias. Entonces, todos los libros que nosotros leemos se habían publicado en revistas literarias que tenían suscriptores, que eran como las series de televisión de hoy, que la gente seguía. Y entonces Dostoyevski muchas veces, no es el caso del jugador, pero muchas veces, por ejemplo, Crimen y Castigo, Los demonios, escribía y entregaba unos capítulos y seguía escribiendo. A lo mejor tenía la idea cómo va a acabar, pero no tenía todo el libro, sino que iba escribiendo, iba entregando, y los editores iban. Y entonces, una vez publicado en las revistas literarias, luego se publicaba el texto. Evidentemente él tenía
diversas ediciones, pero yo creo que tampoco cambió mucho respecto al texto original. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Una pregunta más y nos vamos. Contestaré brevemente. ¿O qué más te parece? Sí. Sí. Tamara, muchas gracias por toda la charla fantástica. Tuvimos la oportunidad de leer tu libro, que realmente es una gozada, como dicen los españoles, el universo de Dostoyevski. Yo cuando leí hace muchos años las memorias de Sándor Márai, me encantó cuando él estaba, el gran escritor húngaro, cuando empiezan, después de la Segunda Guerra Mundial y invaden, digamos, Hungría, empiezan a llegar a su casa distintos soldados rusos, que eran chechenos, ucranianos, rusos, de distintas naciones, y la maravilla que sienten ellos al ver la biblioteca que tiene Sándor Márai, y como que le perdonan la vida a él, a su señora, y a una señorita que trabajaba con ellos. Y encontré una cita que la encuentro tan fantástica porque muestra la admiración del pueblo ruso por sus escritores, y que es de un soldado raso. Y dice, le pregunté por qué, dice Sándor Márai en Tierra a Tierra, le pregunté por qué estaba bien que alguien fuera escritor. Esto lo hacía a través de una traductora. El soldado reflexionó unos momentos y respondió midiendo cuidadoso sus palabras, pronunciándolas lentamente, con un énfasis especial. Está bien, porque si tú eres escritor, puedes decir lo que nosotros pensamos. Sin mirarme, salió después junto a su compañero. No volvió la cabeza. Esa frase como una condecoración muy especial. Encuentro muy bonita esta cita por lo que significa para los rusos sus escritores, que cuesta en muchos países que los reconozcan. Eso nomás. Gracias. Sí, muchísimas gracias. El tal cual, Sándor Márai, también un gran autor, es tal cual. Yo he tenido experiencias muy diversas y siempre pienso que a lo mejor a través de la literatura se puede reconciliar todo, porque muchos escritores de los que hablamos, como Gogol, Bulgakov, nacieron en Kiev, en realidad venían de lo que se llamaba Pequeña Rusia en el siglo XIX. Claro, siempre el centralismo ruso en realidad. Pero sí, una admiración increíble. Yo he tenido experiencias como, por ejemplo, los nuevos rusos en los años 90, yendo a una librería del apartado de los libros antiguos, comprando para amueblar sus pisos, supongo, de 200 metros en el centro de Moscú, San Petersburgo, comprando obras completas de Dostoyevski, obras completas de Tolstoy. Es decir, para aquello que vas con el interiorista, el último momento es cuando ya tienes los estantes, tener todos los clásicos. Yo pensaba, Dios mío, esto solo en Rusia pasa, ¿no? Bueno, ha sido un enorme placer. Antes de la pandemia tenía previsto un viaje a Chile. Mi marido trabaja también como ingeniero. A veces tengo algunos amigos cineastas y por allá. Espero que nos conozcamos también en algún momento. Cuando vaya ya les diré. Es un país que me encanta y con el que tengo un vínculo particular. Por esto he aceptado, no por nada, porque ahora no tengo mucho trabajo y estoy descansada, pero en medio de la costa croata volver de la playa a Dostoyevski. Sí. No es fácil, pero bueno. Sí. Un agradecimiento muy especial desde este rincón del mundo, te decía, donde hay un pedacito de tu madre también, por lo que yo diría, tú citaste a Zweig, a nosotros nos has ayudado, creo, a dejar las piedritas para poder entrar en Dostoyevski. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer enorme, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Hasta un pronto. abrazo Gracias. y Para ti. hasta la próxima vez. Sí. Gracias.